a presentar primero, antes de que escuchemos su presentación, al doctor José Omar Moncada Maya. Es doctor en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador jubilado por el Instituto de Geografía. Si pueden apagar sus micrófonos, por favor, para que no se escuche, porque se escucha un poquito de ruido. Bueno, su línea de investigación es la geografía histórica, especialmente la historia de la geografía en México. Es autor de artículos, capítulos de libro y libros publicados tanto en México como en el extranjero. Fue profesor en la Facultad de Filosofía y Letras y en el programa de posgrado en Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor visitante en el Instituto Agustín Codazzi en Colombia y la Universidad de Barcelona. Ha participado en numerosos eventos académicos nacionales e internacionales, particularmente en Hispanoamérica. Fue coordinador del programa de posgrado en Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, secretario académico y director del Instituto de Geografía. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Sociedad Mexicana de Geografía Estadística, de la Academia Mexicana de Ciencias y desde luego de nuestra Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, que se siente muy honrada esta academia en escucharte, sobre todo por tu especialidad en la geografía, que de eso a veces somos muy ajenos muchos de nosotros, y que ciertamente el título que nos presenta, Los avatares de un científico en la política del México decimonómico, José Salazar y Larregui, 1823-1992. Bueno, a todos los que ya se conectaron, que son 20, los miembros de la Academia Hispanoamericana, los asistentes invitados, muchas gracias, y te damos la palabra de inmediato y bienvenido, José Omar. Adelante. Muchas gracias por la presentación, Manuel. Sin más, voy a entrar de lleno al tema. Como ustedes saben, yo me dedico, como lo acaba de señalar el doctor Manuel, a la historia de la geografía sobre todo. Y uno de los temas que más me ha interesado es un poco rescatar la figura de los ingenieros geógrafos, que son el antecedente de los actuales geógrafos mexicanos del siglo XX, del siglo XXI. Debería de empezar señalando que este grupo de ingenieros geógrafos fue muy pequeño, muy reducido. Apenas 18 personas obtuvieron el título de ingeniero geógrafo. Pero sin embargo, si podemos pasar la siguiente diapositiva, Rubén, por favor. No, la siguiente. Ya, pues, no me digas que ya se movieron. Se movieron las diapositivas. Bueno, les debo señalar que es un grupo pequeño, apenas 18 personas, pero que fueron importantes en la sociedad mexicana del siglo XIX. Entre estos 18 personajes tenemos 4 secretarios de Estado en gobiernos de distintas tendencias, presidentes de sociedades científicas nacionales y funcionarios de alto rango en gobiernos sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII. Y quiero hablar en particular de el primero de ellos, el primero en obtener el título. Bueno, aquí está la lista de los ingenieros geógrafos. Tal vez algunos de ustedes conozcan algunos de los nombres. Muy rápidamente, Díaz Covarrubias, Francisco Díaz Covarrubias, es reconocido como un gran astrónomo del siglo XIX, autor de estudios muy importantes. Joaquín Mendizábal es más conocido como matemático, ¿sí?
Leandro Fernández fue gobernador de Durango, por ejemplo, fue secretario de Estado. Felipe Valle fue director del Observatorio Astronómico Nacional, lo mismo que Valentín Gama, que Joaquín Gallo, ¿sí? Aragón, probablemente algunos lo reconozcan por sus trabajos en filosofía, ¿sí? Es uno de los autores más representativos del positivismo en México durante el siglo XIX. Entonces, es un grupo pequeño pero significativo en la sociedad mexicana decimonónica. Pero, como ven, el primero de ellos es José Salazar Larregui, un personaje disímbolo, ¿sí? Muy poco sabemos de sus primeros años. De hecho, solo empezamos a tener noticias de él a su ingreso al Colegio de Minería, ¿sí? Esa prestigiada institución científica que se estableció en 1792, para el siglo XIX ofrecía distintos cursos y en 1943 crea la profesión de ingeniero geógrafo. Algunos estudiantes se van a inscribir y entre ellos se encuentra un estudiante brillante, José Salazar Larregui. Él ingresa en 1841 y si recuerdan, en esos años, al finalizar los cursos, se acostumbraba que los mejores estudiantes sustentaran exámenes públicos ante invitados especiales que que reunía el colegio. Así, por ejemplo, Salazar fue reconocido en su primer año, ¿no?, para hacer los exámenes de matemáticas, obteniendo el primer lugar. En su segundo año fue seleccionado para hacer el examen público del segundo curso de matemáticas, ¿sí? En 1843 fue en la clase de física y en la de delineación. Es importante también señalar que algunos de los profesores del Colegio de Minería estaban entre los científicos más reconocidos del momento, ¿sí? Por ejemplo, el segundo curso de matemáticas, perdón, el curso de física lo sustenta ante Manuel Ruiz de Tejada, que había sido catedrático de física y fue el catedrático de matemáticas también, ¿sí? Igualmente sustentó el examen de delineación y cosmografía con Tomás Ramón del Moral, uno de los geógrafos, de cartógrafos más importantes del siglo XIX, por sus excelentes trabajos sobre el Estado de México. En fin, Salazar se va a distinguir por su brillantez como estudiante. Repito, ingresó en 1841 y en 1846, cuando termina sus estudios, muy pronto, casi a los pocos meses, va a obtener los títulos de agrimensor y ensayador de metales, ¿sí? Y posteriormente, en ese mismo año, ya lo incorporan como profesor sustituto de cátedras en el propio Colegio de Minería, ocupando la clase que impartía Tomás Ramón del Moral, al ser designado diputado al Congreso del Estado de México. Finalmente, también en 1846, dada la brillantez de sus estudios, de su carrera recién iniciada, es admitido como socio propietario en el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que
es el antecedente de la actual Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Lo interesante es que el mismo año que él ingresó, recién egresado del Colegio de Minería, ingresan también a la Sociedad Mexicana personajes como Basilizo Arrillaga, José María Lafragua, el sacerdote José María Díez Solano, Blas Valcárcel, Antonio del Castillo, que después va a ser el fundador del Museo de Geología, ¿sí? El médico Leopoldo Río de la Loza, o como otro que ingresó ese mismo año es Manuel Paino. Es decir, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en ese momento agrupaba, vamos a decirle así, a la creminata del saber en el México decimonónico. Pero es un momento también crítico para el país. 1847, como ustedes bien saben, es el año de la guerra contra los Estados Unidos, producto de esa anexión que hace Texas, bueno, esa incorporación que solicita Texas a los Estados Unidos. Esto, por supuesto, que afecta la vida de los estudiantes, la vida misma del colegio, y lo hace en un aspecto muy, muy particular. En 1840, el 2 de febrero de 1848, se firma el Tratado de Paz, Amistad y Límites de Guadalupe Hidalgo, con el que se establece una nueva frontera entre México y los Estados Unidos. Ello, como ustedes bien saben, representó la pérdida de más de la mitad del territorio de la República Mexicana. Después de la guerra, el país queda con una superficie de 1.950.000, 70.000 kilómetros, comparada con los más de 4 millones de kilómetros que tenía antes de la guerra y antes de la anexión de Texas a los Estados Unidos. Lo interesante para el caso de Salazar y Larregui es que en este tratado de límites se establece la nueva frontera y se establece la obligatoriedad de que ambos países nombren comisiones que se encargarían de establecer dichos límites sobre el terreno, ¿sí? Como ustedes, así en términos muy generales, saben que la frontera entre México y Estados Unidos sigue, por un lado, el cauce del río Bravo hasta la ciudad de su desembocadura, hasta la ciudad del Paso, Texas, ¿sí? Y después sigue unas líneas astronómicas desde este lugar, El Paso, Texas, hasta el sur de San Diego, ya en la península de Baja California. Esta comisión, si pasamos la siguiente, ¿sí? Va a estar compuesta por Pedro García Conde como comisario, José Salazar y Larregui y Francisco Jiménez como ingenieros más importantes. Hay que señalar que tanto Salazar como Francisco Jiménez habían seguido los estudios de ingeniería geográfica. Aparece también, nada más como anecdótico, Felipe de Iturbide, hijo de Agustín de Iturbide, el primer emperador de México, ¿sí? Y Felipe de Iturbide en ese momento se incorpora como intérprete y traductor a la Comisión de Límites entre México y Estados Unidos. Es esta temporada de 1847 a 1856 aproximadamente es la época en que se va a trazar en el campo, ¿sí?, la frontera entre México y Estados Unidos.
Ahora con las imágenes de satélite y demás, pareciera relativamente fácil el hacer este tipo de trabajos. Pero en aquel momento realmente todo el trabajo se tenía que hacer con observaciones astronómicas para situar latitud y longitud, observaciones y levantamientos topográficos, ¿sí? Para poder situar todos los elementos naturales que se encuentran a lo largo de esta frontera, es decir, montañas, ríos, desiertos, etcétera, etcétera. ¿Y qué implica esto? Pues que todo este trabajo se tiene que hacer necesariamente en el campo. De acuerdo valga la redundancia, de acuerdo con los acuerdos de la Comisión de Límites, los trabajos tenían que empezar al sur de San Diego y la primera parte de estos trabajos iba a ser delimitar la frontera entre la Alta y la Baja California. Es decir, de el sur de San Diego al lugar donde se unen los ríos Gila y el río Colorado. Esa confluencia era el punto límite entre las dos Californias, ¿sí? Resultado de esos trabajos, que duran aproximadamente 2 años, ¿sí? Es la elaboración de un libro del propio José Salazar Larregui sobre los datos astronómicos y topográficos, ¿sí? Dispuestos en forma de diario. Es un libro estupendo porque muestra en 2 mapas los puntos centrales de esta delimitación. Por un lado, al sur de San Diego, la parte austral, señala el título del mapa, del puerto de San Diego, ¿sí? Y por el otro, la confluencia de los ríos Gila y Colorado, con lo que quedaba resuelto la primera parte de la frontera entre México y Estados Unidos. Pero aquí me quiero detener un poquito para hablarles de las condiciones en que trabajaban nuestros comisionados. Ellos tenían que, a partir de realizar observaciones astronómicas, topográficas, levantar planos y llevar un diario, ¿sí? Lo importante de los planos es que tenían que mostrar cada parte del terreno por donde corre la línea y que de la unión de estos planos parciales surgiera un plano general de toda la frontera. La idea del diario escrito por Salazar era que quedara la historia oficial de esta expedición científica, ¿sí? Para que si quedaran dudas o disputas posteriores, pudieran encontrarse en el diario todos los datos necesarios para aclararla o resolver estas dudas. Importante también, y es algo que se les señala mucho a los comisionados, es que deben tener muy presente que los intereses nacionales se hallan hoy sin reserva en sus manos. Así decía el oficio que se les hizo llegar, ¿sí? Y que la República depositaba en ellos toda la confianza. ¿Cuál es el problema? Que pese a las difíciles condiciones de trabajar en el campo, en una zona desértica, ¿sí? O semidesértica, los comisionados contaron con muy poco apoyo por los diferentes gobiernos que dirigieron al país durante los años en que se realizó el trabajo. Datos como los siguientes.
Les dieron 8,000 pesos para la compra de instrumentos que se encargaron a Europa, ¿sí? Se pidieron instrumentos específicos de gran calidad, básicamente franceses o ingleses, y sin embargo, los instrumentos que llegaron no respondían a las necesidades de los comisionados. Por tanto, tuvieron que pedir prestados al Colegio de Minería y al Colegio Militar algunos de sus instrumentos para que los ingenieros pudieran realizar sus observaciones. Entre paréntesis, habría que decir que el viajar de México, de la Ciudad de México, donde se encontraban todos los comisionados, a San Diego, implicaba un viaje de meses, ¿sí? Entonces tuvieron que salir con mucha anticipación. Como anécdota, ¿sí? Del 30 de abril del año del 47, para llegar a Tepic, que son 200 kilómetros de distancia entre ambas ciudades, ¿sí? Tuvieron que invertir casi 30 días. Los que conocieron esta carretera antes de que se construyeran las hoy autopistas que inundan el país, deben recordar que para viajar de Guadalajara a Tepic había que cruzar el famoso Plan de Barrancas, ¿sí? Una zona, valga la redundancia, llena de barrancas que realmente no facilitaban en nada la comunicación entre las ciudades de la costa del Pacífico mexicano, ¿sí? Llegan a Tepic, de ahí tienen que viajar a San Blas y en San Blas embarcarse hasta San Diego. En total, los viajeros tuvieron que invertir 41 días de viaje para llegar hasta el puerto de San Diego. El diario de Salazar, si bien es un texto científico lleno de observaciones astronómicas y topográficas, también representaba para el viajero la oportunidad de conocer sitios por los que normalmente no hubiera viajado, ¿sí? Y quiero leerles un párrafo que aparece en el diario sobre los sentimientos que le embargaban a Salazar al viajar por el país. Y cito: los que viajen por nuestro país deben gozar las gratas sensaciones que produce el espectáculo de una naturaleza rica en sus tres reinos. La República Mexicana ofrecerá a cada momento paisajes diferentes que representan la realización de la idea más sublimes del pintor, que nos obsequió con su obra más acabada. México no conoce rivales en sus llanos y en sus valles, en la desigualdad pintoresca de su terreno, en los grupos caprichosos de sus montañas de todas formas. El que viaja discurre sobre la felicidad del género humano, porque involuntariamente, al considerar que suena la voz del hombre a los pies y en las cimas de las montañas majestuosas, en los llanos y también en los desiertos, compara las diferentes condiciones que vio en los hombres y se pregunta uno si la patria llegará al apogeo de su grandeza. Dichoso el que, como yo, concibiendo siempre agradables ilusiones, puede responder con el corazón y con la cabeza, sí. Realmente es poética la descripción que nos hace Salazar y Larregui sobre el territorio que viajó desde México hasta Baja California. Una vez terminado el trabajo en la Alta California, los comisionados regresan a la ciudad y regresan a la ciudad desilusionados por el poco apoyo que recibieron del gobierno, ¿sí?
A pesar de las malas condiciones de los instrumentos, García Conde señalaba que los trabajos mexicanos siempre iban delante de los de la Comisión Americana, aunque con un sacrificio inexplicable, cita, de las personas para poder competir 5 individuos con veintitantos. Los 4 ingenieros que me acompañan, nos dice, están siempre alternados, 2 en el observatorio y 2 en las operaciones topográficas, sin que se dé el caso de descansar, haciendo de día estos trabajos y de día y noche las observaciones y cálculos astronómicos. Y es que es justo señalar que en defensa de los ingenieros, el poco apoyo que recibían de las autoridades federales. A la falta de un instrumental científico, se manifestó el reducido número de tropas que las acompañaban para los trabajos, ¿sí? Por eso García Conde regresa a Ciudad de México para exigir mejores condiciones y el mismo Salazar también regresa a México y presenta su renuncia a la comisión. En parte, tal vez, porque es el momento en que contrae matrimonio con la señorita Julia Campillo. La reacción del gobierno no podía ser de otra manera. Suspende los trabajos de la comisión, envía al Senado un expediente para que se actúe en contra de los comisionados y, sin embargo, ante la necesidad de continuar con estos trabajos, se vuelve a formar una nueva comisión, básicamente con los mismos personajes. Solo se da la incorporación de Agustín Díaz y de Luis Díaz. Dejo el nombre de Agustín Díaz para que lo recuerden, porque después, al paso de los años, va a ser el director de la Comisión Geográfico Exploradora, creada ya en el gobierno de Porfirio Díaz, ¿sí? Con el objetivo de crear el primer mapa científico de México, que no se terminó, les adelanto, ¿sí? Es decir, cuando México entra al siglo XX, no contaba con un mapa científico levantado científicamente de todo su territorio. Pero volvamos mejor a la comisión, ¿sí? Para los trabajos de esta segunda comisión, ¿sí? Se solicita que sea un presupuesto mayor, ¿sí? Para crear una comisión que cumpla realmente con los objetivos. Y esto era importante porque el mapa en el que se basaron para el establecimiento de la frontera, el mapa de Disturnell, presentaba un error significativo que afectó todos los trabajos de la comisión en esta segunda etapa. Recuerden que en 1847 se firma el tratado, ¿sí? Pero hay un territorio que quedaba dentro de México por el que los americanos habían pensado que debía circular el tren que iba del Atlántico al Pacífico. Y entonces les interesaba muchísimo apropiarse de esos terrenos. Y con esa finalidad se envía a México a un nuevo representante, James Gadsden, ¿sí? Con la propuesta concreta de comprar territorio que pertenecía a los estados de Sonora y Chihuahua. De nueva cuenta se crea una comisión para tratar este asunto y en esta comisión se incorpora Salazar y Larregui. Habría que señalar
que Estados Unidos no nada más tenía la pretensión del territorio que ahora conocemos como la Mesilla, ese territorio que se les va a vender a los Estados Unidos. Estados Unidos tenía ambiciones territoriales mucho mayores. En algún momento plantea adquirir toda la península de Baja California. En otro momento propone la compra de buena parte de los territorios de Chihuahua, Sonora y Coahuila, ¿sí? Para expandirse más hacia el sur. Afortunadamente, esta comisión de la que formaba parte José Salazar Larregui defiende con todo se defiende en contra de las ambiciones territoriales y lo más que acceden. Y eso porque los americanos, independientemente de que estaban negociando en Ciudad de México la compra del territorio, ellos ya habían ocupado militarmente el terreno y habían establecido que si no se obtenía por las buenas, sería por las malas. Es decir, ellos ya estaban ocupando el territorio. Entonces, lo que hay que reconocer en esta Comisión Mexicana es la lucha por defender al máximo el territorio en contra de las ambiciones expansionistas de los Estados Unidos, ¿sí? Con estas nuevas condiciones se hace un nuevo tratado, el Tratado de la Mesilla, ¿sí? Firmado en 1853, y por la que México vendía, ¿sí? Si se puede decir así, poco más de 67,000 kilómetros cuadrados de los estados de Sonora y Chihuahua, ¿sí? Por la cual Estados Unidos iba a pagar 10 millones de pesos, ¿sí? Modificando con esto los límites entre ambos países, ¿sí? Con este nuevo tratado, los límites entre Baja California y Alta California no se modificaban y tampoco sufrían cambios el límite que seguía el curso del río Bravo. Sin embargo, sí modificaba y mucho el tramo entre el río Bravo y el río Colorado, ¿sí? Sí, pasamos las siguientes diapositivas, por favor. Este es Pedro García Conde, el comisionado mexicano, ¿sí? Que debo decir que muere en el terreno. Mientras trabajaba en el estado de Sonora, ¿sí? Enferma y va a morir simbólicamente, vamos a decirlo así, al lugar donde había nacido. Él era sonorense, ¿sí? Y se traslada a la casa familiar que aún poseían en Sonora y ahí va a fallecer, ¿sí? Entonces va a ser Salazar y Larregui el que va a quedar encargado de los trabajos de la delimitación de la frontera. Y en este momento se pretenden un cambio, ampliar la comisión, incorporar, por ejemplo, a un médico, incorporar a tres personas para que hagan la historia natural de los terrenos donde va a trabajar la comisión, ¿sí? En fin, ampliar la comisión hasta 19 personas. En cierta forma, pretendía, vamos a decir, competir en cuanto a comisión, en cuanto a funciones con la Comisión de Estados Unidos, ¿sí? Es decir, serían 19 personas las que formarían la Comisión Mexicana, ¿sí? Contra los 200 ingenieros que tenía establecido el gobierno de los Estados Unidos, ¿sí? Para los trabajos de la frontera. Vean,
En la parte de la izquierda está los salarios que pretendía Salazar que cobraran los técnicos, los científicos mexicanos, ¿sí? Además de los ingenieros, aparece un botánico, un zoólogo, un geólogo, que serían los responsables de la sección de historia natural, ¿sí? Un médico. Total, un importe por 2 años de 187,200 pesos. El gobierno, Santana, no acepta las pretensiones de Salazar, y a la derecha están los, el presupuesto que les va a asignar. Aparece Salazar como comisario. En vez de 2 ingenieros, solo les da un primer ingeniero, que va a ser Francisco Jiménez, 2 ingenieros de segunda clase, ¿sí? De 2 que pedían, más 2, de 6 ingenieros que pedía originalmente, al final solo va a tener un primer ingeniero, 3 ingenieros en segundo, y van a poner a varios ayudantes, ¿sí? El presupuesto final acordado va a ser de 58,000 pesos, aunque al final se les reduce todavía más. Solo para datos comparativos, el importe que pedía originalmente Salazar y Larregui, de 187,200 pesos, un poco menos de 200,000 pesos, era lo que la Comisión de Estados Unidos gastaba cada 2 meses en los trabajos. Esa era la diferencia entre la Comisión de México y la Comisión de Estados Unidos, ¿sí? Lógicamente, necesitaban tropa ya que iban a trabajar en una zona hostil para ellos. Recuerden esa zona entre El Paso y la frontera, la península de Baja California, está ocupada por tribus hostiles todavía, ¿sí? Entonces necesitaban defensa. Los avatares que pasa Salazar y Larregui, ¿sí? Quedan señalados en esto. Para el tramo de El Paso al Río Bravo, ¿sí? Van a trabajar 4 ingenieros. De El Paso a la desembocadura del río, perdón, a la confluencia de los ríos Gila y Colorado, van a trabajar 3 ingenieros. ¿Se imaginan ustedes las condiciones en que se tenía que realizar ese trabajo? La calidad del trabajo, ¿sí? Fue excelente. Los mismos ingenieros americanos reconocían el trabajo de los ingenieros mexicanos, ¿sí? Dadas la diferencia de condiciones. Pero en cuanto a la diferencia de observaciones astronómicas, topográficas, no existía, ¿sí? Algo que es de interés, dadas las condiciones en que trabaja la comisión, es que hay un momento en que Salazar, desesperado, escribe una carta muy fuerte, ¿sí? A el secretario de Relaciones Exteriores, que era el responsable, al final de cuentas, de la comisión, dado que no seguían sin contar con los apoyos y que él mismo tenía que pedir dinero de su bolsillo para poder satisfacer algunas de las necesidades de la comisión. Les leo la carta porque creo que refleja muy bien
las condiciones en que trabajaban estos personajes. Repito, va dirigida al secretario de Relaciones Exteriores en 1855. Excelentísimo señor, me ha parecido inútil mantener una constante comunicación con ese ministerio, dándole noticias de cada uno de mis pasos aisladamente. Así es que no he escrito a vuestra excelencia desde que salí de la capital y lo hago hasta hoy, cuando puede interesar al Supremo Gobierno la relación que acompaño de los trabajos practicados ya y de cuanto es relativa a la comisión. Remito 4 copias, queriendo asegurar así que alguna de ellas imponga a vuestra excelencia de los hechos que deseo hacerles saber, para que remedie y evite males y deshonra a la nación, al Supremo Gobierno y a sí mismo, lo que se logrará sacrificando a la mayor brevedad posible algunos miles. Y si por una economía mal entendida desprecia la dignidad nacional, limitándola a los salones de palacio, yo habré cumplido con exponer a vuestra excelencia todo lo que debo y algún día la nación culpará a quien lo merezca. Lo que él pide son 25,000 pesos para cada una de las 3 secciones que están trabajando en ese momento. Pero solicita que el gobierno llegue a través de Estados Unidos a cuenta de lo que van a pagar por la compra de la mesilla. Más adelante expresa: se me tomarán cuentas cuando concluya la demarcación de los límites, y si he obrado mal, que se me castigue con severidad, aunque no es costumbre. Pero si se desconfía de mí, esto es, si se cree que he de tomar un peso, no tengo el más leve empeño en seguir con esta clase de trabajos, y puede el Supremo Gobierno mandar a otro que los desempeñe. No soy el único en la República capaz de practicarlos. Y de luego a luego, el Supremo Gobierno conoce a 2 muy superiores, los excelentísimos señores ministros Blanco y Velázquez de León, que lo decidieron con sus consejos a mandarme lo que les plazca y que calificaron de exageradas mis propuestas de dinero, de instrumentos y de ingenieros. Dichos señores serán muy capaces de concluir la demarcación de los límites en 3 meses, con muy pocos gastos para el Supremo Gobierno, pues para sus excelencias, teniendo que hacer una comisión menos que la nuestra, probablemente el gobierno de los Estados Unidos, sin necesidad alguna, no sabiendo en qué emplear el dinero, ha mandado una comisión con $500,000 y de la que solo una sección tiene 70 trabajadores para sus operaciones. Comisionados, varios secretarios y una escolta de 60 hombres, sin contar con otra sección semejante en el otro extremo de la línea, y sin contar con que cualquier necesidad del comisionado es atendida inmediatamente. Resolverme pido a vuestra excelencia, porque yo pienso, si luego ya no me sea posible hacer adelantos y después de esperar la escolta un tiempo prudente, porque no pudiendo seguir adelante y solo permaneciendo a orillas del río, la nación, el Supremo Gobierno y yo hacemos un papel muy ridículo, y si ya no se nos compadece, bueno será que no se nos desprecie. La respuesta de Santana no podría ser otra que mandar sustituir a cancelar el empleo de Salazar y Larregui y mandarlo prisionero a Chihuahua. De hecho, lo van a llevar prisionero a Chihuahua. Pero ante la necesidad de continuar los trabajos y porque en Estados Unidos se dio a conocer esta carta y se señalaba la importancia de concluir los trabajos, el secretario Díez de Bonillas pues, tuvo que aceptar, dejar libre a Salazar y que volviera a los trabajos.
Sin embargo, tenía que dar una satisfacción, ¿sí?, al Supremo Gobierno por su pasada conducta. La respuesta de Salazar es que dirigió una carta no al Supremo Gobierno, sino al gobernador de Chihuahua, lamentando sus expresiones. Los trabajos seguirán. En 1856, de hecho, ya están terminadas todas las observaciones astronómicas y topográficas, y solo falta, por decirlo así, la elaboración de los mapas, ¿sí? Para ello se van a trasladar a Washington Jiménez, Agustín Díaz, Luis Díaz, Salazar y algunos otros ayudantes, ¿sí?, para realizar los trabajos finales de esta comisión. ¿Cuál es el resultado final de estos trabajos? Uno, se van a realizar dos tipos de mapas, ¿sí? Una serie a gran escala para los mapas a detalle y otra pequeña escala para los mapas generales. Los mapas serán por duplicado exactamente iguales, de manera que una copia quedaría en manos de los Estados Unidos y otra para México. Los comisionados debían estar de acuerdo en todo lo que se representaba en cada uno de los mapas. Al final, fueron 58 los mapas que se elaboraron, 4 generales que cubren toda la frontera entre México y Estados Unidos, y el resto son mapas parciales a detalle, ¿sí?, a escala 1 a 600, 1 a 60,000, ¿sí? Con ello se terminaban los trabajos para ese momento, ¿sí? Déjenme, como nada más para que se den una idea de las condiciones en que trabajaron. En los casi 10 años que existió la comisión, es decir, del 2 de febrero de 1848 a septiembre de 1857, repito, menos de 10 años, hubo 12 presidentes o encargados del Poder Ejecutivo de la República Mexicana. Y hubo cambio en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que eran el vínculo directo con la comisión, 39 ocasiones. Es decir, simplemente que los comisionados no podían tener una comunicación franca, constante, con los responsables de la política mexicana. Termina la comisión y Salazar, de hecho, todos los comisionados regresan a la situación, a la Ciudad de México. La situación política en esos años seguía inestable. Conservadores, liberales, moderados se sucedían en el poder y lo que era peor, a final de cuentas, el país estaba en un constante estado de guerra. El 2 de febrero de 1859, el Partido Conservador nombra presidente interino a Miguel Miramón, ¿sí? Y es en ese momento cuando Salazar empieza a ocupar diversos cargos públicos. Se ve que había una relación cercana de Salazar con Miramón, porque la esposa de Salazar Larregui era muy amiga de la esposa de Miramón. De hecho, la esposa de Salazar va a entregar en su boda a la esposa de Miramón, ¿sí? O sea, así de cercana era la relación entre
entre ambas familias. Y Miramón invita a Salazar a que realizara distintas actividades. Por ejemplo, va a ser inspector de obras públicas en el Ayuntamiento de la Ciudad de México, ¿sí? Va a ser interventor en la Casa de Moneda y Apartado, todo ello independientemente de continuar con sus clases de topografía en el Colegio de Minería. Y aquí entramos a esa etapa que vamos a llamar oscura de Salazar, porque va a ser un colaborador cercano del Partido Conservador en esta época. Sin embargo, quisiera matizar un poco esta afirmación. Don Luis González señala que la pérdida del territorio por la invasión estadounidense desencadena enojo entre la población, mayormente entre los intelectuales, que son los que en realidad tienen conciencia de lo que representaba esta pérdida. Esto provocó con mayor fuerza la lucha entre liberales y conservadores, ya que los primeros, los liberales, sentían cierta admiración por los logros de los Estados Unidos, que ya nacía como nación, ya surgía como nación poderosa. En cambio, los conservadores siempre vieron a los Estados Unidos como una amenaza para la integración del país. Salazar había vivido esa amenaza, ¿sí? Y consideraba que los Estados Unidos seguían teniendo esas ideas expansionistas sobre el territorio, ¿sí? Por ello, el haber vivido esa pérdida y el círculo cultural que lo rodeaba, esa es una posición mía, le hizo adoptar las ideas del Partido Conservador. Aunque algunos autores lo consideran más identificado con el grupo de moderados imperialistas, que si bien compartían con los primeros la idea de la monarquía como forma de gobierno, también compartían con Maximiliano sus ideas liberales y esperaban que la monarquía estuviera sustentada en la Constitución. Esta es la razón por la que Salazar se va a afiliar, vamos a decir así, al partido monarquista, y siendo un científico reconocido, fue llamado por el emperador en su momento para colaborar. Yo creo que, como dice Pani, hay toda una generación de mexicanos de esta época que son los hijos del siglo XIX, herederos de la Ilustración, que deseaban una libertad con orden política, con una religión que diera normas de conducta, ¿sí? Y es por eso que se vinculan cada vez más con Maximiliano. Y en este sentido quiero aclarar que una vez que Salazar se afilia o sigue a Maximiliano, va a ser coherente hasta el final, ¿sí? Tan es así que cuando se establece la regencia del imperio, a Salazar se le nombra subsecretario del despacho de fomento, subsecretario de Estado y del despacho de fomento, ¿sí? Sin embargo, él tiene ideas que podrían fácilmente ser reconocidas por los liberales. Por ejemplo, establece los tribunales de comercio en varias ciudades del país, ¿sí? Organizó y asignó apoyos económicos a instituciones de educación, como fueron la Escuela de Agricultura, la Academia de Bellas Artes, el Colegio de Minería o también para algunas sociedades científicas, ¿sí? De hecho, se le llega a nombrar director interino del Colegio de Minería, que para ese momento adopta el nombre de Escuela Imperial de Minas, ¿sí? Esto le permite
por ejemplo, ¿sí? Mandar construir el observatorio astronómico en el colegio. En esta fotografía, la parte superior que se ve en la fachada del colegio es lo que en su momento fue el observatorio astronómico del Colegio de Minería, mandado construir y dotado de instrumentos por Salazar y Larregui. Una vez que llega Maximiliano a México, ¿sí? Invita a Salazar y Larregui para ser comisario imperial de Yucatán, ¿sí? Yo creo que también en esta región hizo un excelente trabajo, ¿sí? En favor de la población. Sin embargo, las condiciones no eran fáciles. Recuerden, es el momento en que se está desarrollando la llamada guerra de castas en la península de Yucatán, y una de sus tareas era encontrar un camino a la paz entre el gobierno y los grupos sublevados, cosa que nunca pudo lograr y que tampoco lograron gobiernos posteriores. Tuvieron que pasar algunos años más antes de que se firmara la paz. En Yucatán va a realizar importantes trabajos en beneficio de la población, ¿sí? Establece un banco de avío de la península de Yucatán, ¿sí? Crea la Administración Principal de Rentas para manejar los ingresos y egresos de la provincia. Divide el territorio en 3 departamentos: Mérida, Campeche e Isla del Carmen, ¿sí? Expide la ley de colonización, ¿sí? Y da el reglamento, ¿sí? Con lo que se pretendía recibir colonos de cualquier parte del mundo. De hecho, en algún momento llegan a establecer colonos alemanes en el pueblo de Santa Elena con el apoyo directo de Salazar. Para la ciudad de Mérida perfora pozos o manda perforar pozos para dotar de agua a la población de menos recursos. Eh, Da la concesión para construir el camino de fierro de Mérida a Celestún, es decir, el ferrocarril, cosa que causó controversia porque los yucatecos pensaban que era más necesario el ferrocarril de Mérida a Progreso que de Mérida a Celestún. En cualquier caso, no pasó de un mero proyecto y nunca se construyó. Un hecho significativo es que hasta ese momento no había un verdadero interés por los monumentos antiguos en la península. No se consideraban parte del patrimonio nacional. Por ello, Salazar, con mucha visión, expidió el primer decreto para lograr su conservación, ¿sí? Lo cual dio elementos para iniciar el resguardo de los restos de las antiguas culturas prehispánicas de la península de Yucatán. En el terreno cartográfico, levanta el plano topográfico de la ciudad de Mérida, ¿sí? Hecho bajo la dirección del ingeniero Agustín Díaz, que, como ven, siempre fue muy cercano a Salazar. Este plano, un plano muy bonito, pequeño, pero muy bonito, contiene toda la información necesaria para la ciudad. Localiza edificios públicos como el Palacio de Gobierno, el Palacio del Comisario Imperial, Palacio Municipal, colegios, conventos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, creo que es uno de los mapas más bellos que se realiza durante esta época, los primeros años de la década de 1860.
Si lo pasan la siguiente diapositiva, creo que se verá el mapa de... Bueno, perdón, si ustedes han estado en Mérida, reconocerán de inmediato el edificio, ¿sí? Este fue en su momento la residencia del comisario imperial en la ciudad de Mérida, que hoy es el edificio de la Universidad Autónoma de Yucatán, ¿sí? La siguiente, este es el mapa. Hay varias versiones de este mapa. Hay unos a color, un mapa a color, otros en blanco y negro, pero es un mapa realmente bello el que se logró para la ciudad de Mérida. Bueno, a todo esto, como ustedes saben, el imperio de Maximiliano no tira para adelante, pide a Salazar que se integre a su gabinete como ministro de Gobernación, lo que lo obliga a dejar Mérida y trasladarse a la Ciudad de México, ¿sí? Y llega el momento que no solo es ministro de Gobernación, sino que al mismo tiempo es ministro de Fomento, ocupa la cartera en 2 ministerios y además lo nombran consejero de Estado. Sin embargo, el imperio está en agonía, no tiene futuro,